por Onda, la Superestación 91.5 FM de Puerto La Cruz. Este programa de frecuencia educativa llega a ustedes gracias a Vivo, diseño de soluciones para tus ambientes. Ad Academy, ayudamos a que tus hijos construyan un mejor futuro. Colegio Integral El Manglar, brindamos oportunidades de vida. Bienvenidos a Frecuencia Educativa, este sábado 22 de junio. Estamos trabajando, como ustedes saben, un seriado sobre la educación ambiental, y en cada uno de los programas de Frecuencia Educativa te vamos a presentar información que ocupa interés sobre el ambiente, sobre la educación ambiental, cuáles son los riesgos que tiene nuestro entorno. Nosotros que somos privilegiados, que estamos en la zona norte del estado de Anzoátegui, contamos con hermosas playas, hermosa selva nublada que nos permite tener ese contacto maravilloso con nuestro entorno, pero si no tenemos la conciencia necesaria, pues luego lo vamos deteriorando y lo podemos perder. Y yo que soy papá de un hijo de 3 años, yo quiero que ese niño conozca las maravillas de nuestro estado. Y fíjense, les dejamos esta frase: la naturaleza no solo es un entorno a conocer, un soporte, un medio pedagógico, sino también una visión del niño en su naturaleza humana. Eso lo dijo Jean-Jacques Rousseau, este pensador de la Ilustración. Hoy vamos a conversar sobre la Eunomia stolonífera. Cuando usted escuche Eunomia stolonífera, inmediatamente dirá, bueno, ¿de qué me va a hablar el profesor Pinzón? Sino simplemente de una amenaza que está latente, y no solamente latente, que se está comiendo todo el coral de las costas venezolanas. Y para ello vamos a tener un invitado súper especial. Vamos a una pausa y ya regresamos, pero antes de la pausa es importante mencionar a todo el equipo maravilloso que hace vida en Onda, la Superestación. En la gerencia de producción, el señor Jesús Salazar; en la jefatura de producción, la señorita Stephanie Alcalá; en grabación y edición, el señor Luis Rodríguez; en asistencia de producción, la señorita Corina Rodríguez; ante los micrófonos, el profesor Víctor Pinzón, certificado de locución 59015 y productor nacional independiente 32509. No dejes de visitar nuestra vitrina @OndaPLC y visitar nuestra página web www.mundour.com. Vamos a una pausa y ya regresamos. Su esposa, tal vez hablando de la maravilla de su hijo o de su hija. Bueno, es importante también hablar un poco sobre educación ambiental. Se encuentra con nosotros nuestro invitado Mariano Oñoro, quien es coordinador del proyecto Eunomia. Él es ambientalista, un luchador por una conciencia de respeto por el medio ambiente. Si ustedes se van a Instagram en este momento, busquen @EunomiaProject con JECT, y ahí van a poder entender un poco de qué se trata esto. En los últimos 3 años, el tema de la Eunomia ha sido una constante en redes, en noticias, en revistas arbitradas científicas. En todos los conservacionistas están pensando y repensando el tema de la Eunomia, porque se trata de una especie invasora, bueno, que ha puesto en las cuerdas a las especies autóctonas, y eso de cierta manera lo que hace es poder tener en riesgo nuestra flora, nuestra fauna y evidentemente el ecosistema marino. Pero quisiera hablar contigo, Mariano, porque al final tu carrera no es ser biólogo marino ni nada por el estilo, pero tienes una travesía científica en el área, que es el tema del cuidado de nuestras costas y por supuesto esos ecosistemas tan delicados. A ver, ¿qué te llevó a ti al tema de buscar una conciencia distinta en la educación ambiental y en el ambiente? Bueno, primero que nada me gustaría agradecer la oportunidad que nos brindas. Es una ventana más para que podamos informarle a la comunidad de lo que está pasando en las costas, particularmente de nuestro Parque Nacional Mochima, pero en líneas generales en toda la costa venezolana. ¿Qué me motivó a esto? Mira, yo recuerdo que de muchacho, en la adolescencia, yo solía visitar muchísimas playas del Parque Nacional Mochima. Nos íbamos a pasar fines de semana en carpa en cualquiera de las playas, en cualquiera de las islas, y aquello era un ecosistema prístino, virgen. Tú te sumergías con una careta y veías infinidad de especies, infinidad de corales. Y cuando yo me entero por ahí por el año 2015 que me piden una colaboración
para ayudar a unos biólogos con una invasión que estaba sucediendo y que se descubre en el año 2007. Yo colaboro. Cuando me metí al agua y vi lo que estaba pasando, pues no tengo palabras para describirte lo que sentí, la tristeza de ver lo que yo había conocido de muchacho convertido en un desierto. El Eunomia es un coral exótico, viene de Indonesia, nativo de Indonesia, no tiene depredadores naturales en nuestra zona, fue introducido ilegalmente, por un acuacultor que se dedica al comercio de especies exóticas, sobre todo para la gente aficionada a los acuarios y peceras. Esta información nos la suministró las comunidades de pescadores de la zona. Este señor aparentemente era de La Guaira y venía periódicamente a recoger su cosecha personal de Eunomia sin saber las consecuencias nefastas que esto traería a futuro y las que estamos viviendo actualmente. ¿Y el señor las tenía sembradas en el mar o en peceras? No, en el mar. Él vino, según nos comentan los pescadores de la zona, él vino con unas cavas y lo sembró en 3 zonas: en la bahía de Conoma, en la comunidad de pescadores de Valle Seco y en la isla de Monos, que ya es parte del Parque Nacional Mochima. El señor venía periódicamente, cada 2 o 3 meses, y simplemente retiraba parte de la Eunomia que había sembrado y también otras especies nativas. Aparentemente, cuando vio el problema que estaba ocasionando, pues se asustó y se desapareció del mapa. Y acabó con todo el coral de la zona. Actualmente sí, mira, estamos sumamente preocupados. El Eunomia lo descubre por casualidad un biólogo marino llamado Juan Pedro Ruiz en el año 2007. Él fue contratado para hacer un estudio de impacto ambiental en la zona de la ensenada de Conoma, y cuando comienza a bucear inmediatamente se da cuenta de que esta especie no es nativa. Comienza las investigaciones preguntándole a diferentes colegas de Latinoamérica. Obviamente nadie conocía la especie para ese momento porque no es una especie del Caribe ni del Atlántico, como dije anteriormente, es de Indonesia, del Indo-Pacífico, y sigue investigando hasta que logra contactar a un experto mundial, el doctor Yehuda Benayahu de la Universidad de Tel Aviv en Israel. Este profesor es, pues como dije, uno de las eminencias en este tipo de corales blandos, y comienzan las investigaciones. La primera publicación científica se logra en el año 2014 en una revista llamada Coral Reef, y posteriormente en el año 2021 ya se logra la taxonomía de la especie, denominándola Eunomia stolonífera. Y ustedes, ante esa necesidad de dar respuesta y parar el crecimiento de esta nueva especie en nuestra costa, hicieron esta organización que se llama Eunomia Project. Correcto, nosotros de hecho la queríamos haber lanzado antes, pero el tema pandemia nos lo impidió. Estuvimos prácticamente 2 años parados. Eunomia Project se hace público en el año 2021, ya veníamos trabajando desde el 2015. Lo primero que decidimos hacer fue divulgar y sobre todo educar a las comunidades de pescadores, que son las más afectadas. Para ello comenzamos un ciclo de charlas en las diferentes comunidades, haciendo presentaciones, explicándoles lo que era, las consecuencias que traía, y hasta el día de hoy seguimos en eso. Incluso lo ampliamos a escuelas y colegios. Uno de los el trabajo que hace Mariano y la organización la cual preside, que es Eunomia Project, es poder generar una conciencia en distintas instituciones, organizaciones, y es llevarlos a los puntos para poder entender de qué se trata esto. En el próximo segmento vamos a seguir hablando sobre ese impacto ambiental del coral por producto de esta especie invasiva. El 22 de junio de 1675 se fundó el Observatorio de Greenwich durante el reinado de Carlos II de Inglaterra. Vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en Frecuencia Educativa, estamos conversando con Mariano Oñoro, quien es coordinador de la organización Proyecto Eunomia. Ya en el primer segmento explicó un poco de qué se trata esta especie de coral que se está comiendo, está acabando con la diversidad de coral en nuestra costa, y es producto de un acto de profunda inconsciencia. Hablabas de los riesgos que tiene esto también en la sociedad, ¿no? Porque es una variable que está allí, y hablabas que los pescadores
tiene un riesgo importante. ¿Por qué? Mira, esto empezó como un problema ecológico y se ha, digamos, mutado hacia un problema también económico y social. ¿Esto por qué? Porque el crecimiento desmedido de esta especie invasora ha causado que una merma en la pesca, ha causado que las playas estén invadidas por el coral. Este coral afecta a los diferentes ecosistemas submarinos que se encuentran en el Parque Nacional Mochima, no solo a los arrecifes de coral. También podemos encontrar fondos arenosos donde Unomia también está invadiendo. Conseguimos fondos de praderas de pastos marinos, como es el caso de la Talasia, donde Unomia también está invadiendo. Recordemos que todas estas son zonas de resguardo, de cría y de reproducción de un sinfín de especies, no solo vertebradas, sino también invertebradas. Ahí podemos conseguir camarones, diferentes tipos de peces, calamares, pulpos, en fin. Al Unomia cubrir estos ecosistemas, al asfixiar estos ecosistemas, las especies o simplemente no se reproducen más o se desplazan hacia otros horizontes, trayendo como consecuencia una bajada drástica en la población de especies. Hay un rompimiento de la cadena trófica y por consecuencia pues hay una disminución en la captura de las especies comerciales. Es decir, la Unomia si tengamos alguna idea, es como si estuviésemos en una sabana, hay un fuego, o se genera un incendio, queda así, cuando se levanta el incendio, todo quemado, sin capacidad de vida. Nosotros solemos compararlo con una alfombra. Imagínate que tú tienes pues una comunidad, en este caso un arrecife de coral, que sería como un condominio. Ahora imagínate que viene alguien y sobre esa comunidad, sobre ese condominio, pone una alfombra que no le permite a las personas de la comunidad respirar. Y eso es lo que está sucediendo. Un coral de los nuestros, un coral nativo, el más popular, el que generalmente todo el mundo conoce, que es conocido popularmente como coral cerebro, en condiciones óptimas crece entre 1 a 5 centímetros al año. Unomia stolonífera está creciendo aproximadamente 1 metro cuadrado cada 2 meses. Y este crecimiento es exponencial. Es decir, que hoy crece 4 metros, mañana 8, pasado 16, al día siguiente 32 y así va. La última medición que hicimos fue en el 2022, si mal no recuerdo, y ya superaba los 3 millones de metros cuadrados de invasión solamente en la parte del estado Anzoátegui y del Parque Nacional Mochima. No tenemos completamente, estamos actualmente trabajando en eso, la medición del estado Sucre. Afortunadamente el estado Sucre no se ve tan afectado, pero sí podemos hablar de que ya hay una invasión importante también en el estado Sucre. Entonces, y las condiciones naturales de nuestro hábitat lo que hacen es que sean favorables para su reproducción. Sí, correcto, porque si nosotros vamos a su zona de origen, que es Indonesia, nos damos cuenta que se encuentra entre el trópico de Cáncer, el Ecuador y el trópico de Capricornio. Entonces las condiciones ambientales son muy similares. ¿Qué pasa? Que él, por ser de allá de Indonesia, evolucionó con distintas especies, digamos, que son parientes, y ellas se autocontrolan. Existe lo que se llama un control biológico porque todas tienen la misma velocidad de crecimiento, entonces una controla a la otra. Cuando Unomia llega aquí, consigue condiciones idóneas y no tiene depredadores naturales y no tiene competidores. Entonces, por eso es que Unomia se está, digamos, adueñando de nuestros fondos marinos y no hay quien lo pare. Y esto es, el problema surge en nuestras costas anzoatiguenses y también de Sucre. ¿Qué pasa con el resto del país? La otra costa, es decir, bueno, a ver, si nos volteamos al parque Morrocoy, correcto, en Morrocoy o Tucaca, que era esas playas paradisíacas con coral, que ojo, que también han venido mermando por producto también de ese turismo depredador. ¿Qué pasa del otro lado? ¿Ya está ya? Sí, lo conseguimos en el 2022, recibimos reportes que sugerían la presencia de Unomia en la zona. Organizamos un viaje, no solo en el estado Falcón, sino en el estado Aragua, en el estado Carabobo, y fuimos y verificamos la presencia. Obviamente no en la misma magnitud que acá en Oriente, pero ya también digamos que está ocupando zonas bastante importantes en cuanto a tamaño. ¿Cómo llegó allá? Tenemos varias hipótesis, y la más fuerte es que llegó también de forma
digamos, ilegal, no natural. Okay, fue de alguna manera transportado. Recordemos que esta especie es muy usada por acuaristas y por ende es una especie comercial. Entonces lo que se nos ocurre es que también fue sembrado en aquella zona. No está en el Parque Nacional Morrocoy, pero sí está en la Reserva Natural de Cuare, que colinda con el Parque Nacional Morrocoy. o sea que es un problema nacional, evidentemente, ¿no? De hecho es internacional, porque ya recibimos reportes de Cuba, de Puerto Rico y de República Dominicana. Países que viven del turismo mostrando el coral que ellos tienen, ¿no? Fíjate, el 22 de junio de 1815, Napoleón abdica por segunda vez y pone fin al gobierno de los 100 días con la derrota tras Waterloo. Vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en Frecuencia Educativa, estamos conversando con el señor Mariano, quien es coordinador del proyecto Unomia, esta especie que, bueno, que se implantó en nuestras costas, bien sea por apetencias económicas, sin poca base ética, ya de por sí. Hay un desgaste de nuestras costas producto bien sea de la pesca o del turismo depredador, del turismo sin conciencia. Fíjate algo, tú te has concentrado, y eso es una de las cosas que hay que hacerlas públicas. Frecuencia Educativa se nace para visibilizar las buenas prácticas educativas donde se den, y ustedes han hecho un trabajo exhaustivo, buenísimo con las escuelas. ¿Por qué las escuelas? ¿Por qué llevar esto que nos es tan maravilloso que nos estás diciendo a las escuelas? ¿Por qué llevarlas allí? Y si han hecho trabajo en las comunidades, digo ya las comunidades que en realidad son las primeras golpeadas. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque si no pesca y vives en un entorno que vive de la pesca, bueno, pues luego tus condiciones socioeconómicas y socioculturales se van a venir a pique, ¿no? Correcto, mira, para nosotros desde los inicios, una de las cosas más importantes era la difusión y la divulgación de lo que estaba pasando. Incluso recuerdo que para aquel momento algunas personas nos llamaron alarmistas, fatalistas, amarillistas, y bueno, ya vemos que no estábamos exagerando, ya vemos dónde estamos parados hoy en día, y una de las formas de difusión y de divulgación, en definitiva, es la educación, porque la educación es una herramienta de divulgación y de difusión de conocimiento. Mucho de lo que pasó con Unomia fue por no me gusta usar la palabra ignorancia porque a veces suena despectiva, así que yo uso la palabra desconocimiento. Los pescadores, por desconocimiento, lanzaban las redes donde se enredaba el Unomia en diferentes puntos de pesca, y así fueron dispersando a través de todo el Parque Nacional Mochima el Unomia. Por eso es que hoy tenemos más de 5 millones de metros cuadrados de invasión. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos a las comunidades de pescadores con una presentación, con fotografías, con datos, con análisis, con metodología, y empezamos a educar, empezamos a informar. De igual manera, pensamos que era muy interesante hacerlo en colegios y escuelas, porque los niños son divulgadores y difusores por naturaleza. Ellos, cuando tú le das la charla, te preguntan, se inquietan, tienen curiosidad, y luego llegan a sus casas y les comentan a los padres, y los padres en muchas oportunidades se han involucrado, preocupados por lo que está pasando. Entonces, definitivamente la educación es una herramienta importantísima en situaciones como esta. Y una de las cosas que hay que decir de esta organización que tiene la batuta, y esto es con las uñas, es decir, estas personas, el equipo de Mariano trabaja, con mucho amor para proteger nuestras costas, y tienen hasta un tour educativo, que hay pocos en la zona, y es una de las cosas que hay que recalcar. Un tour educativo que los lleva de la escuela hasta el Parque Nacional Mochima, y lo devuelve a la escuela, donde hacen buceo, donde hacen trabajo de campo, donde se le presenta toda esta información, pero ya en el campo, porque una cosa es que te lo digan en un salón de clase y otro que te lleven, y yo creo que eso es importante para ti, directora o profesora o director que esté en este momento escuchándome. Bueno, contactar de una vez @Unomia Project, donde ahí los van a atender. Fíjate algo,
me imagino que han probado de todo. Es decir, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Pero ya no desde el punto de vista educativo para impactar a los niños y a las escuelas. Ustedes desde el campo, con buzos, con biólogos, ¿qué han hecho? Bueno, empezamos desde lo más básico, que era la extracción manual, la cual, hay que decirlo, no es recomendable por las formas de propagación que presenta esta especie. También pasamos por métodos de eliminación de luz solar a través de unas láminas geotextiles, para que se entienda. Estos son unas especies de lona que se colocan sobre la colonia de Eunomia que impiden el paso de la luz solar. Al suceder esto, él no puede hacer la fotosíntesis y en cuestión de 72 horas aproximadamente muere. Estamos a la espera de la autorización por parte de las autoridades del Estado para que nos permitan experimentar una metodología de succión. Esto, para que se entienda nuevamente, es como una especie de aspiradora que queremos usar bajo el agua, que succiona el eunomia, ¿verdad?, para luego ser llevado a tierra y ser enterrado, valga la redundancia, con cal y arena para su descomposición. También hemos hecho una serie de experimentos buscándole un uso para ver si tiene algún tipo de uso comercial. Puede ser en farmacología, en cosmetología, como quizás, no sé, se me ocurre un repelente, un insecticida, algo de esto, porque eso sería genial, ya que se autofinanciaría la extracción de la especie. Claro. Eso sería, digamos, un brinco cuántico que podríamos dar. Porque hasta ahora hemos estado trabajando con recursos propios y, bueno, hay que decirlo, son bastante limitados. ¿Y en porcentaje de éxito de esas medidas, cuáles han sido? Mira, en el caso de la extracción manual es muy lenta. Sí se podría hacer, habría que aplicar un protocolo de extracción, pero resulta excesivamente costosa. Recordemos que el trabajo en el mar es caro, requiere embarcaciones, combustible, equipos de buceo. Entonces no es viable económicamente hacerlo en forma manual. Lo que mejor ha funcionado ha sido esta lámina geotextil que se coloca, pero también tiene sus limitantes, porque tienes que trabajar con formatos relativamente pequeños, máximo de 2x2 o 3x3, y cuando estamos hablando de más de 3 millones de metros cuadrados, ¿sabes?, y a profundidades de hasta 50 metros, también nos limita un poco. Fíjate, Mariano, tenemos que ir al corte, pero no antes que decir que el 22 de junio de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, Francia se rinde ante Alemania y empieza toda esa locura de la Francia de Vichy. Vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en Frecuencia Educativa, estamos conversando con el coordinador del proyecto Eunomia. Y fíjate, uno de los ODS de la organización de la Agenda 2030 que propuso la ONU en su ODS 17 dice que hay que hacer alianzas. Pues si no haces alianzas, tu trabajo va a ser muy bueno, pero va a ser poco eficaz, porque no caminas. Entonces, ¿de qué manera Proyecto Eunomia hace alianzas con organizaciones? ¿Cómo son esas alianzas? ¿Ustedes se sienten entendidos? ¿El Estado venezolano, a través de sus niveles de poder, tanto nacional, regional y local, se ha puesto la orden? ¿Ha habido apertura? Yo debo decir responsablemente que sí la ha habido, un poco tarde la respuesta, pero nunca es tarde. No, claro. Cuando la dicha es buena, como dice el refrán. Nosotros desde el Proyecto Eunomia llevamos años insistiendo en que la magnitud de este problema supera las individualidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros hacemos énfasis en que hay que trabajar de forma mancomunada. Instituciones del Estado, organizaciones ambientales y la empresa privada. Los empresarios privados son claves porque ellos, a través de la ley de responsabilidad social, pueden hacer su aporte para nosotros poder llevar a cabo nuestros proyectos. En ese sentido, insisto en el llamado que hacemos nuevamente a trabajar mancomunadamente, tanto instituciones del Estado como las organizaciones ambientalistas y la empresa privada. Mariano, para cerrar, un mensaje final que vaya orientado a esos papás que tienen hijos pequeños en este momento y que puedan estar pensando, oye, se pone en riesgo
el ambiente de mi hijo. Ese mensaje final, ¿dónde estaría el acento de ese mensaje final? Bueno, yo soy padre y como padre me gustaría que mis hijos tuviesen la oportunidad de disfrutar de lo que yo disfruté cuando fui joven. Así que todo el que es padre y quiera a sus hijos, me imagino que sentirá algo similar. Estamos viviendo momentos drásticos, no solo en Venezuela, sino en el planeta entero. Hay un calentamiento global, hay un cambio climático, todos estamos al tanto de eso, y todos debemos adquirir un poco de conciencia para cada quien, digamos, dar su granito de arena en función de hacer lo posible por conservar nuestro ecosistema, porque si no nuestros hijos no van a poder disfrutar de nada de eso. Así es, muchas gracias Mariano por estar en Frecuencia Educativa. El glaciar de Venezuela, el Humboldt y Bonpland se perdió. Ya desapareció. Desapareció y ahí quedará en la historia esa maravillosa foto de unos deportistas que esquiaban al comienzo del siglo XX. Bueno, de esta forma despedimos el programa 229 de Frecuencia Educativa. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, Dios los bendiga a toditos. Pero antes tenemos que hacer mención del gran equipo que trabaja en Onda, la Superestación. En la gerencia de producción, Jesús Salazar. En la jefatura de producción, Estefanía Alcalá. En la grabación y edición, el señor Luis Rodríguez. En la asistencia de producción, la señorita Corina Rodríguez. Y ante los micrófonos, Víctor Pinzón, certificado de locución 59.015, productor nacional independiente 32.509. No dejes de ir a nuestra vitrina @OndaPLC y visitar nuestra página web www.mundour.com. Hasta el próximo sábado. Este programa de Frecuencia Educativa llegó a ustedes gracias a Vivo, diseño de soluciones para tus ambientes. Ad Academy, ayudamos a que tus hijos construyan un mejor futuro. Colegio Integral El Manglar, brindamos oportunidades de vida.